Dicen que no hay dolor más grande para una mujer que ser rechazada por aquello que no puede controlar. Ella, a pesar de su juventud y belleza, cargaba con una marca que su familia consideraba una vergüenza. No podía tener hijos. Y en un mundo donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar herederos, su destino estaba sellado. En una noche silenciosa, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, sus padres tomaron la decisión que partiría su vida en dos. Por unas cuantas monedas y un acuerdo frío, la entregaron a un extraño, pero el destino, que a veces se viste de tragedia para luego revelarse como milagro, tenía otros planes. Un hombre apache de mirada profunda y manos endurecidas por el trabajo, la recibió en su rancho. No la miró con lástima ni con deseo, sino con una calma que desarmaba. A su lado, 3 pequeños lo observaban con ojos curiosos, como si esperaran algo que ni ellos mismos entendían. Ella había llegado sin nada, pero sin saberlo, estaba a punto de recibir mucho más que un techo y un plato de comida. Estaba a punto de conocer el verdadero significado de la familia. La tarde había envejecido demasiado pronto. El sol, cansado, se deslizaba detrás de los mezquites como si no quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. En el patio, el polvo flotaba en remolinos pequeños y cada giro parecía un susurro, un rumor que se negaba a callar. Noemí estaba sentada en el escalón de la cocina con las manos frías, aunque el calor apretaba. Tenía 20 años y un silencio antiguo metido en el pecho. En la viga principal de la casa, alguien había colgado un ramo seco de ruda y romero. Decía su madre que alejaba las desgracias. Desde hacía un año, lo cambiaba cada luna. Desde hacía un año, Noemí notaba que la miraban como si el mal olor viniera de ella. Lo decidió la curandera con un murmullo, lo certificó el médico del pueblo con palabras más largas. Esterilidad, probabilidades mínimas, defecto sin remedio. La misma sentencia con distinto traje. A veces la tierra no responde, dijo él, acomodándose los lentes. No es culpa de nadie, pero en la casa siempre hay culpables útiles. Su madre, Eusebia, dejó de hablarle con cariño el día en que se rompió la última esperanza. Su padre, Rafael, dejó de verla. Cuando lo hacía, era como quien mira una silla coja útil si se apaña, estorbo si no. El año de las lluvias esquivas, cuando los animales empezaron a flaquear y el trigo se quedó corto, el tema dejó de ser una pena íntima para volverse contabilidad. Si Dios no quiso, ¿qué vamos a hacer?, decía Eusebia a las vecinas, con un suspiro que encubría otra cosa. Una mujer sin hijos es otra boca. Noemí había aprendido a moverse sin ruido, a ser útil en lo invisible, coser, acarrear agua, pelar maíz, rezar sin pedir. Si la mirada de su madre era un cuchillo, la de su padre era una puerta entornada, nunca del todo abierta, nunca del todo cerrada. Y sin embargo, había noches en que Noemí todavía recordaba al padre que le hizo un caballito de madera y la alzó en sus hombros para que tocara las estrellas. Ese hombre ya no vivía allí. La noticia llegó como llega la peste en voz baja, por el borde de la mesa. Primero fue un comentario de su padre a la madras, no, a su madre tarde se dio cuenta de que el lenguaje también escoge bandos. Luego el brillo pequeño en una bolsita de cuero. Después, la llegada de un hombre con sombrero ancho, botas de suela nueva y la piel tostada de caminos. Decía llamarse Casimiro Duarte, negociador, intermediario, arreglador. Traía en la boca palabras comedidas, en los ojos un inventario. No vengo a ofender a nadie, aseguró, dejando el sombrero sobre la mesa y el maletín en el suelo. Vengo a ayudar a que cada cual encuentre su lugar. Su lugar. A Noemí le bastó oír esas 2 palabras para entender que ya la habían sacado del suyo. Eusebia puso café ralo en 3 tazas. A Noemí no la llamaron. Desde el umbral, alcanzó a escuchar lo suficiente: deudas, sequía, oportunidad, gente de bien que necesita compañía en un rancho al otro lado del arroyo.
Nadie pronunciaba la palabra que flotaba en el techo como murciélago venta. Nadie excepto el latido de Noemí, que decía, no, 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 con una insistencia inútil. Tendrá techo, comida y una cama, dijo Casimiro, enumerando con dedos que parecían reglas, y aprenderá oficio, gente seria. Usted conoce mi nombre, don Rafael. La muchacha no sirve, empezó Eusebia, tragándose la última palabra como si fuera un hueso. Para la casa grande, servirá para la casa que la quiera, cerró Casimiro, con una sonrisa de negocio redondo. Cuando la llamaron, Noemí entró despacio. Conocía la escena, su madre con el pañuelo impecable, el padre sin mirarla del todo, el extraño con ojos de balanza. Se plantó frente a ellos con la espalda recta. No iba a llorar, no frente a testigos. Dicen que hay un rancho que te necesita, dijo Rafael, olvidando que el verbo necesitar se usa para cosas y para gente solo cuando se comete injusticia. Allá estarás mejor, mejor. Noemí notó el pequeño saco que Casimiro había dejado sobre la mesa. Pesaba lo justo para la vergüenza. No preguntó por el destino. Preguntar es aceptar el juego. Se limitó a asentir con una dignidad que no sabía que tenía. Puedo llevarme mis agujas y el cuaderno, dijo simple. Lo que quepa en la bolsa, concedió Eusebia, sin mirarla. Subió a su cuarto de tablas. Lo miró todo como se miran las cosas antes de no volver a verlas. La cama estrecha, la ventana astillada, la blusa azul que ya no era azul, la estampa de una virgen tiznada clavada con un clavo torcido. En el cuaderno había frases sueltas, recetas, 2 rezos mal escritos, el nombre de una vida que no fue. Guardó también una cinta verde que su abuela le había trenzado el día de su primera comunión, no por superstición, sino por memoria. Las memorias, cuando te las arrebatan, duelen más que el pan duro. Bajó con el morral al hombro. La tarde se había vuelto cobre. Casimiro afinó la voz. Partimos al anochecer. El camino es más amable cuando el sol no muerde. Rafael asintió. Eusebia se limpió las manos con el delantal como si se quitara harina. No, hija, no hubo abrazo, no hubo bendición. Noemí cruzó el umbral con la sensación de que la casa había decidido respirar mejor sin ella. Afuera, un burro rebuznó como si protestara por el trato. Ella no miró atrás. Aprendió de niña que mirar atrás sirve para tropezarse. El carro de Casimiro esperaba con 2 ruedas grandes y una lona raída. Subieron sin ceremonia. El hombre chasqueó la lengua y los caballos arrancaron. Los primeros minutos, el ruido de las ruedas sobre la grava le ocupó los oídos, le daba algo que seguir. Luego vino el silencio que siempre llega, el que se mete entre 2 personas que no saben qué decirse, porque si lo dijeran, el mundo perdería todas sus mentiras. No te hago preguntas, dijo Casimiro, al cabo de un rato. No por falta de curiosidad, sino por método. A los lugares nuevos se llega con pocas palabras. Ya hablarán por ti tus manos. Noemí miró al horizonte. Una línea violeta se derramaba sobre el campo. Había visto esos colores toda su vida. Nunca le habían dolido así. ¿Me llevan lejos?, preguntó, finalmente. Lejos es un sitio que cambia según quién se queda, respondió él, con aires de filósofo barato. Cruzaremos el arroyo. Allí hay gente que no se mete en los asuntos del pueblo. Trabajan, pagan, no preguntan. Trabajan, pagan, no preguntan. 3 verbos que entierran el cuarto. Respetan. Lo masticó sin gusto. El carro siguió su ronroneo triste. De vez en cuando, Casimiro levantaba la vista como quien espera ver un poste, una señal, un pájaro que confirme lo que el mapa no dice. Atravesaron el puente de madera cuando el cielo ya era una sábana morada. Al otro lado, el camino se hizo más estrecho y los arbustos más oscuros. A Noemí le cayó una ráfaga de miedo pequeño, del que enfría las manos. No era miedo al hombre que iba a su lado. Sabía distinguir el peligro silencioso, sino miedo al no lugar, ese páramo donde tu nombre cuesta menos que el precio del maíz. Falta poco,
dijo Casimiro, como si adivinara. Se detuvieron junto a un mezquite grande, la copa negra recortada contra el poniente. Había allí un olor a leña y a carne seca, también el rumor de un arroyo cercano, delgado como un hilo de plata. Casimiro silbó una vez, agudo, esperó, silbó otra. El aire respondió con el galope de un caballo. Del claro opuesto emergió una silueta. Primero se adivinó el animal, un alazán robusto. Luego el jinete, alto, recto, con el cabello largo recogido en una trenza discreta, la piel bruñida por el sol. En la frente, una tira de cuero. Los rasgos eran duros, pero la mirada no traía filo. Traía cansancio y vigilancia. Se detuvo a unos metros, desmontó con la fluidez de quien ha vivido más tiempo sobre silla que sobre suelo, y caminó hacia ellos sin prisa. Dos sombras pequeñas asomaron detrás del mezquite y se volvieron a esconder. Noemí alcanzó a ver unos ojos redondos, curiosos, niños. Casimiro hizo un gesto parco, como de saludo aprendido. Aquí está la muchacha, anunció, sin adornos, sabe coser, cocinar, cuidar. Es trabajadora. El hombre no miró a Casimiro, miró a Noemí, no con descaro, tampoco con prisa. La miró como se mira una puerta, evaluando si lleva a un sitio seguro o a un patio sin salida. Noemí sostuvo la mirada, si en ese segundo la bajaba se perdía. Aprendió eso de su abuela, cuando el mundo te quiera pequeña, endereza la espalda. Casimiro abrió el maletín, dejó el saco sobre la lona del carro, como se deja una piedra atada a otro cuello. El sonido de las monedas fue discreto, pero para Noemí fue un trueno. Hubo un intercambio corto de notas, de asentimientos. El hombre de la trenza no tocó el dinero, solo esperó a que el rito terminara. Cuando Casimiro cerró el trato, añadió, la dejas en el rancho. Lo demás corre por cuenta de ustedes. Noemí sintió la urgencia de preguntar a quiénes ustedes, pero el silencio del hombre la detuvo. Las palabras, cuando caen en tierra ajena, se pierden. Decidió guardarlas. Casimiro subió al carro otra vez, se caló el sombrero y sin despedidas, chasqueó la lengua. Antes de irse, murmuró, no vuelvas la vista atrás, el camino no regresa. La rueda chirrió. El carro se alejó tragándose el mezquite, el arroyo y la parte de Noemí que conocía las rutas de ida. Se quedó con el extraño y con el olor a leña. El hombre no habló enseguida. Caminó hasta el caballo, tomó una alforja y sacó una cantimplora. La tendió hacia ella. Agua, dijo, en un español con filo de otras sílabas. Noemí bebió un sorbo y le devolvió el metal, cuidando de no rozarle los dedos. De nuevo, la mirada del hombre se posó en su rostro, luego en su bolsa desgastada, luego en sus manos. Manos de trabajo. Asintió leve, casi para sí. El camino es corto, indicó, girando la cabeza hacia el sur. Si te quedas. No dijo si puedes, no dijo si te dejan, dijo si te quedas. Noemí notó el matiz y lo guardó en el mismo bolsillo donde llevaba la cinta verde. Los pasos de ambos crujieron sobre la grava. A la derecha, volvieron a aparecer las dos sombras pequeñas. Esta vez no huyeron. Eran dos niños de ojos enormes. Un tercero, más chico, se aferraba a la falda de la mayor. Los tres observaban a Noemí con una curiosidad limpia, sin morbo, apenas con la reserva de quienes han visto gente venir y marcharse. Ella bajó un poco la mirada para no asustarlos. Uno de ellos levantó la mano en un saludo mínimo. Soy Noemí, dijo, muy quedo, como si bautizara el aire. El hombre al fin habló algo más. Yo me llamo, empezó, dudando, como si tuviera dos nombres. Me dicen Yori. El nombre quedó en el aire, colgando de las ramas oscuras del mezquite. No cruzaron más palabras. La noche había terminado de caer, y a lo lejos una luz titilaba, la lumbre de un fogón. A cada paso, el miedo de Noemí mutaba, ya no era pavor, era cuidado, como quien camina descalzo por un sitio que no conoce, no por terror,
sino por respeto. El rumor del arroyo acompañó el resto del trayecto, y con él, una certeza mínima y testaruda: quizá su vida no estuviera terminando allí. Quizá por primera vez se le abría una puerta que no elegía su madre, ni su padre, ni el hambre. Cuando llegaron a la lomita, Noemí vio el contorno de una casa modesta de madera, un corral medio hecho, un tendedero, y junto a la lumbre, una olla que respiraba lento. El olor a caldo sencillo le hizo agua a los ojos, no de hambre, de memoria. Hacía meses que nada olía a hogar. Yori dejó la cantimplora sobre un tronco, señaló la entrada con un gesto breve. Noemí se detuvo en el umbral. Cruzarlo sería otra renuncia, pero también otro comienzo. El viento movió la cinta verde que asomaba por su morral, como si aplaudiera bajito. Respiró hondo, dio un paso, y la casa, sin saber su historia, pareció aceptar su peso. Afuera, el mezquite quedó meciendo una sombra leve, y el arroyo, testigo discreto, siguió su canción. Noemí no lo sabía aún, pero aquella noche, en la que fue vendida, empezaba a comprarse algo que nadie le podría arrebatar: un destino. La madrugada en el rancho no comenzaba con gallos, sino con el crujir de la leña en el fogón. Noemí abrió los ojos al sentir que la tibieza del fuego le rozaba la piel. Había dormido en una cama sencilla, hecha de tablas y un colchón de lana áspera. No recordaba haberse tendido. Apenas había cruzado el umbral la noche anterior, un cansancio profundo le cayó encima como manta pesada. Se incorporó despacio. La habitación no tenía más que una mesa baja, un baúl pequeño y una ventana cubierta con una manta gruesa. La luz temprana se filtraba por los bordes, pintando líneas doradas en el piso de tierra. Afuera se escuchaba el goteo del arroyo y un sonido rítmico de hacha golpeando madera. Se lavó la cara con el agua fría de una palangana y se alisó el cabello con las manos. Todavía llevaba la misma ropa de ayer, la falda larga color arena y la blusa que en otros tiempos fue blanca. Se ató la cinta verde en el cabello, como recordatorio de que, aunque la hubieran arrancado de su casa, no se llevarían todo lo que era suyo. Al salir, lo primero que vio fue a Yori agachado junto a un tronco, partiendo leña. Movía el hacha con un ritmo constante, sin desperdiciar fuerza. No la miró al principio, estaba concentrado en la tarea. A pocos metros, los tres niños se ocupaban en silencio. La mayor, de unos 10 años, doblaba ropa en un banco bajo. El segundo, de 8, sacudía mantas polvorientas. El más pequeño, quizá de 5, se entretenía llenando un cubo con piedras del arroyo. «Despiertas temprano», dijo Yori sin levantar la vista. «Es costumbre», respondió Noemí, acercándose un paso. Él clavó el hacha en el tronco, se enderezó y la miró con una seriedad que no era dureza, sino norma. «Aquí cada quien hace lo que sabe y aprende lo que no», dijo. «No hay palabras de más ni manos de menos». Ella asintió, entendiendo que eso era más que una frase, era un código. «Puedo ayudar en la cocina», ofreció. «La olla es de todos», respondió Yori, y con un gesto de la cabeza indicó que lo siguiera. Entraron a la cocina, un espacio amplio con un fogón al centro. Sobre las brasas, una olla desprendía un aroma que recordaba a caldo de maíz con hierbas. La niña mayor, que hasta entonces no había dicho palabra, la observó con cautela. «Ella es Anaí», presentó Yori. «Este es Yaret», señaló al segundo. «Y el pequeño es Turi». Los niños no saludaron con palabras, pero Anaí inclinó la cabeza en reconocimiento. Yaret se limitó a mirarla de reojo y Turi le sonrió con una sinceridad desarmante. «Pueden decirme Noemí», dijo ella. Yori tomó un cuenco de barro y lo llenó de caldo. «Come, el trabajo empieza después de alimentar el cuerpo». Se sentó en un banco y mientras sorbía el caldo caliente, observó los detalles: la pared de adobe con estantes improvisados, las herramientas colgadas en clavos, las mazorcas secándose junto a la puerta. Todo tenía un orden práctico, sin adornos inútiles. Allí no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial. Cuando terminó de comer, Yori le entregó un balde.
El agua del arroyo es buena. Llena esto para la casa. Salieron juntos. El aire fresco de la mañana le despejó los pensamientos. El arroyo corría claro entre piedras lisas. Noemí se agachó, sumergió el balde y sintió el frío morderle las manos. Al volver, notó que Yori no le quitaba la vista de encima. No con desconfianza, sino como quien mide el paso de un recién llegado. A media mañana, el rancho ya estaba vivo. Anaí cuidaba a Turi mientras lavaba ropa, Yaret ayudaba a Yori con las cercas. Noemí, guiada por indicaciones breves, empezó a moler maíz para las tortillas. El sonido de la piedra contra piedra le resultó familiar, un eco de su infancia. Los niños, poco a poco, comenzaron a acercarse más. Anaí le preguntó si sabía coser. Yaret le mostró una navaja pequeña que Yori le había dado. Y Turi, sin permiso, se sentó en su falda mientras ella amasaba. Al mediodía, comieron todos juntos en una mesa afuera, bajo la sombra de un mezquite. Yori apenas hablaba, pero escuchaba todo. Cuando Anaí le contó que había visto huellas cerca del corral, él frunció el ceño y dijo: «Por eso no dejamos sola la casa». Era una advertencia y una promesa. Noemí entendió que ese lugar, aunque más seguro que su antiguo hogar, estaba en tierra que exigía vigilancia. La tarde pasó con labores distintas: juntar leña, remendar ropa, limpiar la acequia que llevaba agua al corral. Noemí trabajaba sin quejarse. Había aprendido que en los sitios donde no te invitan, tu lugar se gana con hechos, no con palabras. Antes de que cayera el sol, Yori se acercó. Llevaba una cuerda enrollada en el brazo. «Mañana iremos al pueblo a cambiar grano por sal y jabón. Si decides quedarte, deberás saber el camino y la gente». El tono no era una pregunta, pero tampoco una orden. Noemí lo miró un segundo. Luego asintió. «Me quedaré», dijo. Él la miró un instante más, como asegurándose de que entendía lo que eso implicaba. «Aquí nadie es dueño de nadie», dijo finalmente. «Pero todos somos responsables de todos». Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio del campo, Noemí comprendió que Yori no había comprado a una mujer para servirle, como temió al principio. La había aceptado en un sitio donde las reglas eran simples, pero inquebrantables: trabajar, respetar y proteger. No había lugar para humillaciones, pero tampoco para debilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que dormía en un lugar donde, si algo llegaba a amenazarla, no tendría que enfrentarlo sola. El sol apenas asomaba cuando Yori ensilló a su caballo. Los niños se movían con la rutina de quienes saben que los viajes al pueblo no son para perder tiempo. Anaí cargó una manta con mazorcas, Yaret metió en un saco frijoles secos, y Turi, que aún no comprendía la importancia de esas salidas, insistió en llevar una ramita que había encontrado el día anterior, como si fuera un tesoro. Noemí observaba en silencio. A pesar de la calma aparente, sentía un nudo en el estómago. No era la primera vez que pisaría un pueblo, pero sí la primera desde que sus padres la habían vendido. En su interior, se preparaba para las miradas, para los susurros. Sabía bien cómo la gente podía usar la lengua como un arma más cortante que un cuchillo. «Sube», dijo Yori, señalando el caballo. Noemí vaciló, acostumbrada a caminar, pero él no le dio opción. «Es un camino largo. Los niños y yo iremos a pie. Tú llevas la carga». Ella obedeció. Montó con cuidado, asegurando el saco y la manta detrás de la silla. Desde esa altura, el paisaje se desplegaba como un lienzo infinito: colinas ocres, matorrales dispersos y el hilo plateado del arroyo que serpenteaba a lo lejos. El trayecto fue silencioso al inicio. Yori caminaba al frente, con Yaret a su lado imitando sus pasos. Anaí cuidaba de Turi, que corría un poco y luego regresaba a su mano. Noemí se sorprendió al notar que, a pesar del aire frío de la mañana, había una calidez en esa marcha. Nadie la apuraba, nadie la vigilaba con sospecha. Solo avanzaban juntos, cada uno en su papel. A media mañana, el pueblo apareció en el horizonte. Desde lejos, las casas de adobe se alineaban como guardianes de un único camino central. A medida que se acercaban, las voces y los olores: pan recién horneado, cuero, humo,
se mezclaban en un ambiente que a Noemí le resultaba a la vez familiar y amenazante. Fue al entrar cuando sintió las primeras miradas. Un hombre junto al pozo dejó de llenar su cántaro para seguirla con los ojos. Dos mujeres que vendían gallinas se inclinaron una hacia la otra, murmurando algo que hizo que ambas se taparan la boca para disimular una sonrisa torcida. Un grupo de muchachos en la esquina simplemente se quedó observando sin disimulo. Yori no reaccionó. Caminó directo hacia la tienda más grande, donde un hombre fornido, de barba canosa, los recibió con un gesto seco. «Yori», dijo el tendero con voz grave, «hace tiempo que no venías». «He estado ocupado», respondió el apache, descargando la manta de maíz. Noemí se mantuvo detrás, ayudando a Anaí con los sacos, pero alcanzó a escuchar cuando el tendero bajó la voz para decir: «¿Y esa, de dónde la sacaste?». El silencio de Yori fue tan pesado que la tensión se hizo palpable. El tendero carraspeó, incómodo, y volvió a hablar de precios. Noemí fingió no haber oído, pero sus mejillas ardían. En el siguiente puesto, una mujer de manos callosas le ofreció un pedazo de pan. Noemí sonrió agradecida, pero la mujer añadió, con un tono que mezclaba curiosidad y malicia: «Pocos hombres llevan a una mujer al pueblo sin que sea esposa, o algo peor». Noemí no respondió. Se limitó a tomar el pan, agradecer y alejarse. Pero esas palabras se le quedaron pegadas en la piel. Mientras Yori negociaba un saco de sal, Yaret y Anaí la guiaron hacia el pozo. Turi se asomó para ver su reflejo en el agua. Fue allí donde escuchó a dos mujeres hablar detrás de ella. «Dicen que es de una familia que la echó, que no puede dar hijos», susurró una. «Y que ahora vive con él, cuidando a los suyos», contestó la otra, como si relatara una historia prohibida. Noemí apretó los labios. No sabía si sentirse herida o aliviada, al menos no inventaban algo peor. Pero comprendió que las noticias viajaban rápido y que en pueblos como ese, la verdad importaba menos que la historia más sabrosa de contar. El regreso fue más pesado. Aunque llevaban menos carga, las palabras de la gente se acomodaban en su mente como piedras en un costal. Noemí notaba que Yori no había dejado de percibir nada. Al llegar a un tramo más despejado, él se detuvo. «No tienes que explicar nada», dijo sin mirarla. «Lo que otros digan no cambia lo que haces aquí». Ella tragó saliva. No esperaba esa frase, ni el peso de comprensión que traía. No se trataba de defenderse, se trataba de seguir viviendo sin dejar que las voces ajenas dictaran el rumbo. Esa noche, al recostarse, Noemí repasó cada mirada, cada murmullo. Sabía que tarde o temprano esos rumores podrían volverse cuchillos en su contra, pero también supo que por primera vez tenía un sitio donde valía más su trabajo que su pasado. Y aunque todavía no lo aceptaba del todo, empezó a sentir que ese rancho, con su tierra áspera y sus amaneceres fríos, podría llegar a ser más suyo que cualquier casa donde la hubieran llamado hija. Los días posteriores a la visita al pueblo transcurrieron con una calma engañosa. Noemí se dedicaba a las tareas de la casa y el corral, mientras los niños retomaban sus juegos y Yori trabajaba en reparar una cerca dañada por una reciente tormenta. A simple vista, la vida parecía seguir su curso, pero las palabras escuchadas junto al pozo seguían rebotando en su cabeza. Una mañana, mientras recogía huevos en el gallinero, vio acercarse una figura desde el camino. Era Rosaura, una mujer entrada en años, conocida por todos no tanto por su habilidad para coser mantas como por su lengua que no conocía freno. Llevaba una canasta colgando del brazo y un paso decidido que anunciaba que venía con intención. «Ah, así que aquí te escondes», dijo apenas cruzó la cerca, sin esperar invitación. Noemí sonrió por cortesía, aunque por dentro se tensó. «No me escondo, señora, solo trabajo». «Trabajo», repitió Rosaura, dejando la canasta sobre una piedra. «Así le llaman ahora, porque yo supe, Noemí, supe de dónde vienes y por qué terminaste aquí». Noemí bajó la mirada hacia los huevos, intentando no morder el anzuelo. Pero Rosaura estaba determinada a clavar su aguijón. «En el pueblo se habla mucho,
que si tus propios padres te sacaron de casa, que si no puedes dar hijos, que ahora vives con Yori como si fueras su mujer, y que él, pobrecito, tiene que conformarse. La última frase fue como una espina que se clava bajo la piel. Noemí sintió que le ardían las mejillas, pero no quería darle a Rosaura la satisfacción de verla perder el control. La gente dice muchas cosas, respondió con voz calma, aunque la tensión le subía por la garganta. No siempre son verdad. Rosaura soltó una risa seca. Cuando el río suena, dejó la frase en el aire, cargada de insinuación. Además, ¿qué hombre sensato aceptaría a una mujer que no le dará más hijos? Noemí apretó los huevos entre sus manos sin romperlos, aferrándose al autocontrol. Estaba a punto de responder cuando la puerta del taller se abrió y Yori salió, con el ceño fruncido. ¿Hay algún motivo para que esté aquí, Rosaura?, preguntó con esa voz grave que no necesitaba elevarse para imponer respeto. La mujer fingió una sonrisa. Solo pasaba a saludar y a traer unos hilos que me sobraron. Pensé que Noemí podría usarlos. Yori no apartó la mirada de ella. Deje los hilos y siga su camino. Aquí no necesitamos más visitas de las que pedimos. Rosaura parpadeó incómoda y dejó la canasta sobre una piedra antes de salir por la cerca, no sin lanzar una última mirada de reojo a Noemí. Cuando la mujer se perdió en el camino, Yori se acercó. No tienes que escuchar nada de lo que diga, murmuró. Esa mujer alimenta su vida con la desgracia ajena. Noemí asintió, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. No era solo Rosaura, sabía que cada palabra suya saldría del rancho y se transformaría en una historia más jugosa en las calles del pueblo. Esa tarde, mientras lavaba ropa junto al arroyo, Anaí se sentó junto a ella. No le hagas caso, dijo la niña, en un tono que imitaba al de Yori. Rosaura siempre dice cosas feas. Una vez dijo que mi papá no era buen hombre, y eso no es verdad. Noemí sonrió débilmente y acarició el cabello de la niña. En ese momento comprendió que no estaba sola en ser blanco de las lenguas del pueblo, y que quizás proteger a esos niños de esas palabras sería parte de su papel allí. Esa noche, el rancho estaba más silencioso de lo normal. Yori permanecía junto al fuego, tallando una pieza de madera. Noemí se acercó con una taza de té caliente. No quiero ser problema para ti, dijo, rompiendo el silencio. Yori la miró de reojo, como si calibrara el peso de sus palabras. Tú no eres el problema. El problema es la gente que cree tener derecho a decidir la vida de los demás. Esa frase se le quedó grabada a Noemí, porque en su voz no había compasión, sino firmeza, una certeza que le daba fuerzas. A partir de ese día, algo cambió en ella. Las miradas y rumores seguían siendo cuchillos, pero ahora sentía que tenía un escudo, no uno hecho de madera o metal, sino de respeto y de una lealtad silenciosa que empezaba a crecer entre ellos. Lo que Noemí no sabía era que Rosaura no se quedaría tranquila. Sus palabras empezarían a llegar a oídos más peligrosos, y tarde o temprano, esa calma que habían construido se vería puesta a prueba. El cielo amaneció cubierto de nubes bajas, como si la montaña misma quisiera advertir que algo se acercaba. Yori se había ido temprano con sus dos hijos mayores a revisar el ganado, dejando a Noemí en casa con Anaí. El silencio del rancho solo se rompía por el canto lejano de un gallo y el repiqueteo de la lluvia fina sobre el techo. Cerca del mediodía, el ruido de cascos rompiendo el barro interrumpió la quietud. Desde la ventana, Noemí vio acercarse a un jinete desconocido, un hombre alto, con sombrero ancho y chaqueta de cuero oscuro. Su caballo, un alazán de crin negra, parecía tan imponente como su dueño. El forastero desmontó lentamente y golpeó la puerta con los nudillos, sin quitarse el sombrero. ¿Puedo pasar?, dijo, con una voz grave y pausada. Noemí dudó, no reconocía su rostro y la forma en que la observaba, como si evaluara cada detalle, la incomodaba. Yori no está en casa, respondió desde el umbral. El hombre esbozó una media sonrisa. Ya lo sé, vine a hablar contigo. Esas palabras encendieron una alarma en su interior.
no tengo nada que hablar con usted. El forastero dio un paso más cerca, inclinándose levemente. Te equivocas. He escuchado muchas cosas sobre ti y sobre lo que no puedes darle a un hombre. Su tono estaba cargado de una burla apenas disfrazada. Pero también he oído que cuidas muy bien a los hijos de Yori. Y eso, créeme, puede valer más que la sangre. Noemí sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No entendía la intención detrás de esas frases, pero sabía que no era buena. Debería irse, dijo con firmeza. El hombre no se movió. Mira, bajó la voz, como si compartiera un secreto. Hay quienes en el pueblo creen que Yori no es el mejor lugar para ti, que podrías vivir mejor. Yo tengo tierras al otro lado del río y un techo que no se llueve. No necesitas seguir cuidando hijos que no son tuyos. Noemí dio un paso atrás, como si sus palabras fueran un golpe físico. Antes de que pudiera responder, la voz de Anaí sonó desde adentro. Papá está llegando. El forastero giró la cabeza y vio a lo lejos la silueta de Yori montando a paso rápido, con sus dos hijos detrás. Sin decir más, se acomodó el sombrero y montó de nuevo. Piénsalo, muchacha, dijo antes de alejarse por el mismo camino por el que llegó. Cuando Yori llegó, notó enseguida el gesto tenso de Noemí. ¿Quién era?, preguntó. Desmontando. No lo sé, dijo que tenía tierras y que podía darme una vida mejor. Los ojos de Yori se endurecieron. Tomó aire profundamente y la miró con una mezcla de rabia y preocupación. Ese hombre se llama Esteban Luján. No te acerques a él. No es de fiar, y lo que quiere nunca es limpio. Noemí asintió, pero la inquietud se quedó prendida en su pecho. No era solo un encuentro incómodo, era una advertencia de que los rumores habían abierto la puerta a intenciones más peligrosas. Esa noche, mientras todos dormían, Yori permaneció despierto junto al fuego, afilando un cuchillo con movimientos lentos. La sombra de Esteban Luján parecía proyectarse en cada rincón del rancho. Al día siguiente, los comentarios en el pueblo se intensificaron. Ahora no solo hablaban de la infertilidad de Noemí, sino de que seguramente pronto se iría con alguien que le ofreciera más. Y en cada frase, el nombre de Esteban se colaba como veneno. Noemí comenzó a evitar ir sola al pueblo, y cuando lo hacía, Yori o alguno de los niños la acompañaban. Pero la amenaza estaba ahí, latente, como un animal al acecho. Lo que ninguno de los dos sabía era que Esteban no pensaba rendirse, y que su próxima jugada no sería solo con palabras, sino con un plan para poner a prueba la lealtad y el valor de Yori. Los días siguientes, a la visita de Esteban, fueron como caminar sobre hielo delgado. Noemí evitaba mencionar su nombre, pero lo sentía rondar como un buitre invisible. Yori, en cambio, lo tenía presente en cada paso que daba. No lo decía, pero su mirada se volvía más dura y atenta cuando salían al pueblo, como si esperara que en cualquier momento apareciera una amenaza. La oportunidad que Esteban buscaba llegó con la crecida del río. Las lluvias de los últimos días habían convertido el cauce en un torrente furioso, arrastrando ramas, troncos y barro. Ese era el momento perfecto para lo que planeaba. En una mañana gris, Yori se preparaba para llevar unas reses a pastar en la pradera alta. Anaí y los niños pequeños se quedaban con Noemí en casa. Antes de salir, Yori acarició la cabeza de su hija. No salgan del rancho. El río está bravo, advirtió, mirándolos a todos. Lo que no sabían era que, a poca distancia de allí, Esteban y dos de sus hombres observaban el rancho desde un bosquecillo. Su plan era simple y cruel: atraer a uno de los niños hacia el río con la promesa de un caballo pequeño, un potrillo que habían amarrado cerca, y luego rescatarlo para aparecer como el héroe ante Noemí. Así, intentaría ganarse su confianza y de paso humillar a Yori. A media mañana, mientras Noemí ordeñaba una de las cabras cerca del corral, Anaí escuchó un silbido insistente que venía de entre los árboles. Curiosa, se acercó y allí vio a un hombre que le sonreía con aparente amabilidad.
¿Te gustan los caballos?, preguntó él, señalando hacia un claro. Tengo un potrillo que seguro querrías ver. Anaí dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Caminó unos pasos, y entonces escuchó el rugido del río más cerca de lo que pensaba. En ese momento, Noemí se dio cuenta de que la niña no estaba en el corral. Su instinto la impulsó a correr, llamando su nombre. Llegó justo para ver cómo Anaí, a pocos metros de la orilla, miraba un potrillo atado a un tronco. El agua espumosa golpeaba las piedras con fuerza, y la tierra húmeda parecía ceder bajo los pies. Anaí, aléjate del río, gritó Noemí, pero antes de que pudiera alcanzarla, un caballo apareció al galope. Sobre él, Esteban, fingiendo sorpresa. Tranquila, dijo, desmontando con agilidad. Yo la salvo. Con un gesto teatral, tomó a Anaí en brazos y la llevó de vuelta a la orilla segura, asegurándose de que Noemí lo viera todo. Luego, entregó a la niña a su madrastra, con una sonrisa calculada. Menos mal llegué a tiempo, el río se la habría llevado. Noemí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrazó a Anaí con fuerza. No quería deberle nada a ese hombre, pero tampoco podía negar que, al menos en apariencia, le había salvado la vida. Gracias, dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Esteban aprovechó la oportunidad. Siempre es un placer ayudar a una dama y a una niña tan valiente. Se inclinó levemente hacia Noemí. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Antes de que pudiera responder, Yori apareció montado, con el rostro endurecido por la tensión. Había visto parte de la escena desde lejos, y no necesitó escuchar las palabras para entender que algo estaba mal. ¿Qué haces aquí, Luján? Su voz sonó como un disparo seco. Solo pasaba, y tuve la suerte de evitar una tragedia, respondió Esteban con fingida inocencia. Yori desmontó despacio, sus pasos firmes como si marcara territorio. Se colocó entre Noemí y Esteban, mirándolo con los ojos entrecerrados. No necesito que vigiles mi casa ni a mi familia. Llévate tus juegos a otro lado. Esteban se encogió de hombros, subió de nuevo a su caballo, y se alejó con esa sonrisa que más parecía una amenaza velada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Yori se sentó junto al fuego y afiló su cuchillo otra vez. Noemí, que lo observaba en silencio, supo que algo se había roto en la calma que habían construido. Esteban no iba a detenerse, y la próxima vez, probablemente, no vendría solo con un potrillo y un plan barato, vendría con algo mucho más peligroso. Los días que siguieron al incidente del río fueron como una cuerda tirante a punto de romperse. Yori mantenía una calma aparente, pero Noemí notaba la tensión en sus hombros, en la manera en que cada noche revisaba los cerrojos de las puertas y dejaba su rifle apoyado junto a la cama. Él no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero conocía a Esteban Luján lo suficiente para saber que no se trataba de un rival común. Ese hombre no atacaba de frente hasta que lo hacía. La oportunidad para Luján llegó una mañana nublada cuando Yori decidió llevar una carreta cargada de maíz al pueblo para venderlo. Noemí se ofreció a acompañarlo, pero él prefirió que se quedara con los niños. Si no regreso antes del mediodía, cierren todo y no salgan, le dijo, mirándola con seriedad. Ella asintió, aunque su corazón se encogió con una punzada de inquietud. Desde la ventana, lo vio alejarse por el camino polvoriento, la carreta balanceándose bajo el peso de los sacos. El pueblo estaba extrañamente silencioso cuando Yori llegó. Algunos hombres, que solían saludarlo con un gesto, esta vez se apartaron como si quisieran evitarlo. Algo no encajaba. Fue entonces cuando vio a Luján, parado frente a la taberna, con las manos apoyadas en el cinturón y una sonrisa torcida. «¡Qué coincidencia, Apache!», dijo en voz alta, lo bastante fuerte para que todos los presentes lo escucharan. «Justo hablaba de ti con algunos amigos». Yori detuvo la carreta y lo miró sin bajar la guardia. «¿Y qué dices de mí, que un hombre como tú no tiene derecho a tierras tan buenas?»,
ni a una mujer como la que tienes en tu casa. El murmullo entre los curiosos creció. Iori bajó de la carreta con paso firme. Cuida tus palabras, Luján, pero Esteban dio un paso adelante, borrando cualquier margen de negociación. Sabes que creo que tú no eres más que un ladrón de oportunidades y que tarde o temprano voy a recuperarlo todo, la tierra, el respeto y a ella. Iori sintió el calor subiendo por su cuello, pero se contuvo. No era el momento ni el lugar para dejarse llevar. Sin embargo, cuando Luján escupió al suelo, justo frente a sus botas, supo que la confrontación era inevitable. Si tienes algo que arreglar conmigo, no lo hagas frente a ellos. Esta noche, en el llano del Molino Viejo, solo tú y yo, dijo Iori, clavándole la mirada. Esteban sonrió con malicia. Ahí estaré, pero no prometo ir solo. Esa tarde, Iori regresó al rancho antes de lo previsto. Noemí lo recibió en el umbral, notando que traía el ceño fruncido y el paso rápido. ¿Qué pasó?, preguntó, pero él no respondió enseguida. Se acercó al rincón donde guardaba sus armas, tomó su rifle y revisó la munición. Luego, sin mirarla, habló. Esta noche iré al Molino Viejo. No me esperes despierta. Ella sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Terminar con esto antes de que él lo haga a su manera. Noemí lo tomó del brazo, con una mezcla de miedo y frustración. Iori, si él no va solo, es una trampa. Él la miró entonces, con una calma peligrosa. Lo sé. La noche llegó envuelta en un silencio espeso. La luna, oculta tras nubes bajas, apenas iluminaba el camino. Iori caminaba con paso firme, el rifle colgado al hombro y un cuchillo en la bota. Sus sentidos estaban alerta, cada sonido en la oscuridad era analizado con precisión. El Molino Viejo aparecía como una silueta fantasmagórica entre los matorrales, y allí estaba Luján, apoyado contra la rueda de madera, fumando un cigarro. Viniste, dijo, dejando caer la colilla. Cumplo mis palabras, respondió Iori. Esteban dio un par de pasos, y de las sombras surgieron dos hombres armados con palos y machetes. Te dije que no prometía ir solo, sonrió. Pero lo que Luján no sabía era que Iori había previsto esa jugada. En el instante en que los hombres se acercaron, un silbido cortó el aire. Desde la oscuridad, una piedra lanzada con precisión golpeó a uno en la sien, derribándolo. El otro dudó, y en esa fracción de segundo, Iori ya lo tenía a tiro. Esto es entre tú y yo, Luján. Manda a tus perros a casa si quieres salir caminando de aquí. Esteban, con el orgullo herido y la tensión en los hombros, hizo un gesto para que su hombre retrocediera. La noche se volvió un campo de pruebas para medir fuerzas. Dos hombres frente a frente, sin más testigos que el viento y las sombras. Pero lo que ocurrió en ese claro no fue un simple enfrentamiento físico, fue el inicio de una guerra personal que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. El viento silbaba entre las maderas viejas del molino, arrastrando polvo y hojas secas. Iori y Esteban Luján se miraban como dos depredadores que habían esperado demasiado para lanzarse. No había testigos, salvo los hombres que Luján había traído y que ahora, tras la advertencia, se mantenían a cierta distancia, listos para intervenir si su patrón lo ordenaba. Iori, con el rifle colgando del hombro, dio un paso adelante. Dijiste que querías arreglar esto, Luján. Aquí estoy, sin niños, sin mujeres, solo tú y yo. El hacendado soltó una carcajada amarga. Tú crees que esto es por honor. Yo lo hago porque todo lo que tienes debería ser mío. Iori no respondió. Sus manos, aunque relajadas, estaban listas para moverse con la velocidad de un relámpago. El silencio se estiró hasta que Luján, en un arranque de ira, sacó un revólver de su cinturón y apuntó directamente. Pero Iori había visto ese gesto antes, muchas veces en la guerra. No dudó. Con un movimiento rápido, giró el cuerpo y dejó caer el rifle al suelo, sacando el cuchillo de su bota. La distancia entre ellos se cerró en segundos. Un disparo rompió el silencio. La bala pasó rozando el brazo de Iori, desgarrando su camisa y dejando un hilo de sangre.
El apache no se detuvo, se lanzó contra Luján, golpeándolo en la muñeca hasta que el arma cayó en la tierra. Luego, un puñetazo seco en el rostro hizo que el hacendado tambaleara. Los hombres de Luján dieron un paso al frente, pero él levantó la mano ensangrentada. No, escupió con rabia. Este perro quiere un combate, se lo voy a dar. La pelea fue brutal y sin reglas. Los puños golpeaban como martillos, los cuerpos chocaban contra el suelo. El polvo se levantaba, mezclándose con el sudor y la sangre. Yori, pese a su herida, mantenía la ventaja. Cada golpe era calculado, cada movimiento buscaba quebrar la resistencia del enemigo. Luján, acorralado, intentó tomar una piedra para golpear, pero Yori le atrapó la muñeca y lo derribó contra la rueda del molino. El crujido de madera podrida se mezcló con un gemido ahogado. «Se acabó, Luján», dijo Yori, con el filo del cuchillo apenas rozando la garganta del hombre. «No vuelvas a acercarte a mi familia, o no tendrás una segunda advertencia». El hacendado, jadeando, asintió con los ojos llenos de odio. No era un hombre que aceptara la derrota, pero esa noche comprendió que Yori no era alguien a quien pudiera quebrar fácilmente. Cuando Yori regresó al rancho, el cielo comenzaba a clarear. Noemí estaba en la puerta, envuelta en un chal, con los ojos rojos de no dormir. Al verlo llegar, corrió hacia él. «¿Estás herido?», exclamó, al ver la sangre en su brazo. «Es solo un rasguño», respondió, intentando quitarle importancia. Pero ella no se dejó engañar. Lo llevó adentro, lavó la herida y la vendó con manos temblorosas. «¿Ya terminó?», preguntó, sin mirarlo. Yori guardó silencio unos segundos antes de responder. Por ahora, sus palabras dejaron claro que el peligro no había desaparecido, solo se había postergado. Durante las semanas siguientes, el rancho vivió en una calma tensa. Luján no volvió a aparecer, pero sus peones merodeaban los límites de la propiedad, como lobos vigilando a su presa. Yori reforzó las cercas, revisó las armas y comenzó a entrenar a los niños para que supieran qué hacer si alguna vez él no estaba. Noemí, por su parte, se mantuvo más cerca de la casa, pero en su interior crecía una preocupación constante. Sabía que un hombre como Luján no olvidaría la humillación sufrida, y que tarde o temprano buscaría venganza. Una noche, mientras la familia cenaba, un golpe seco en la puerta interrumpió la tranquilidad. Yori tomó su rifle antes de abrir. Afuera, un joven del pueblo, con la respiración agitada, le entregó un papel arrugado. «Me dijeron que lo trajera de parte de Luján», dijo, y se alejó sin esperar respuesta. Yori desplegó el papel. En él, con letras grandes y torpes, había solo una frase: «Esto aún no ha terminado». Noemí leyó sobre su hombro, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda, y en ese momento entendió que la paz que habían construido estaba colgando de un hilo, y que la próxima jugada de Luján podría poner en riesgo no solo su hogar, sino la vida de todos. El amanecer se asomaba tímido sobre las colinas, tiñendo el cielo con tonos de oro y cobre. El rancho estaba en silencio, salvo por el suave relincho de los caballos y el crujir de las maderas al despertar con el calor del día. Pero esa calma era engañosa. Yori sabía que esa jornada sería distinta. Lo sintió en el aire, en la forma en que los pájaros habían callado antes de tiempo. A media mañana, una nube de polvo apareció en el horizonte. Noemí, desde la ventana, lo vio antes que nadie. Su pecho se encogió al reconocer la silueta de jinetes acercándose. No necesitaba preguntar quiénes eran. Yori salió con paso firme, llevando el rifle en la mano. Noemí lo siguió, sin que él se lo pidiera. Esteban Luján desmontó de su caballo con un aire de superioridad que intentaba ocultar el rastro de su última derrota. No traía sonrisa esta vez, solo una mirada cargada de rencor. «Hoy se acaba esto, Apache», dijo, escupiendo las palabras como si le quemaran la lengua. «O me entregas el rancho, o lo tomaré a la fuerza». El viento sopló fuerte, levantando polvo entre ambos. Yori sostuvo su mirada,
sin parpadear. No puedes quitarme algo que no es solo mío. Este rancho es de mi familia, y para defenderlo, no me tiembla la mano. Detrás de Yori, Noemí dio un paso adelante. Su voz, firme como nunca antes, cortó el aire. Si quieres entrar aquí, tendrás que pasar sobre mí y sobre nuestros hijos. Hubo un murmullo entre los hombres de Luján. No era común que una mujer hablara así en medio de un enfrentamiento. El hacendado frunció el ceño, miró a Noemí, luego a Yori, y por un instante pareció calcular sus opciones. Entonces, algo en su expresión cambió. Quizás fue el orgullo herido, o tal vez el miedo a perder más de lo que ya había perdido. Dio media vuelta, subió a su caballo y se alejó sin una palabra más. El polvo se asentó y el rancho volvió al silencio. Pero esta vez era un silencio distinto, un silencio que sabía a victoria. Esa noche, cuando todos dormían, Noemí salió al porche, miró el cielo lleno de estrellas y pensó en todo lo que había vivido desde aquella noche en que sus padres la vendieron. Había llegado sin nada y ahora lo tenía todo: un hogar, un apellido, una familia que no la medía por lo que podía dar, sino por lo que era. Sintió unos pasos detrás de ella. Yori se acercó, la rodeó con sus brazos y apoyó la frente contra la suya. «Ya no tienes que tener miedo», susurró él. «Aquí siempre estarás a salvo». Ella cerró los ojos, dejando que el calor de sus palabras la envolviera, y entendió, con una certeza que nunca antes había sentido, que el destino que un día le fue impuesto había sido reescrito por el amor. Porque, aunque había llegado al rancho con las manos vacías, ahora tenía algo que ningún oro ni tierra podían comprar: un hogar donde el miedo terminaba y la vida comenzaba.